Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Petra, la ciudad tallada en la roca, misterio tallado en la eternidad del desierto. En medio del desierto, allí donde el horizonte parece arder bajo el sol implacable y las dunas se confunden con montañas rojizas, un silencio antiguo domina el aire. El viento arrastra partículas de arena que golpean la piel como brasas diminutas, y cada respiro sabe a polvo y misterio. En ese paisaje inmenso, hostil para el viajero y sublime para el soñador, se abre un sendero estrecho, apenas perceptible, que se interna entre gigantes de piedra. Es el Sikh, el desfiladero que guarda el secreto mejor custodiado del desierto. Avanzar por ese corredor es como penetrar en las entrañas de la tierra. Las paredes, altas y sinuosas, se elevan decenas de metros hacia un cielo apenas visible. La luz se filtra tímida desde lo alto, quebrándose en tonos dorados, púrpuras y escarlatas que parecen danzar sobre la roca. A cada paso, el eco de los pasos resuena en el silencio, como si las montañas mismas respondieran, vigilantes. El caminante siente que está siendo observado, no por ojos humanos, sino por la memoria milenaria que habita en la piedra. El sendero se estrecha y se ensancha, en un juego de sombras y destellos que confunde la orientación y despierta la sensación de estar avanzando por un laberinto sagrado. El aire es fresco, casi húmedo, como si esas paredes guardaran en su interior el aliento de tiempos remotos. De pronto, un rayo de sol atraviesa la grieta, iluminando un fragmento de arenisca con una intensidad que parece sobrenatural. Es un presagio, el viajero está a punto de descubrir algo que trasciende lo humano. Y entonces ocurre. Tras una curva inesperada, el desfiladero se abre y la oscuridad cede. Ante los ojos del visitante aparece una visión que corta la respiración. Una fachada monumental tallada en la montaña, un templo imposible que no fue construido con bloques ni columnas, sino arrancado directamente del corazón de la roca. Es el tesoro, Alcázne, con sus columnas corintias, frontones, figuras esculpidas y un halo de eternidad que desafía al tiempo. El sol lo baña en tonos rosados que cambian a lo largo del día, a veces oro, a veces sangre, a veces fuego. La primera mirada es siempre sobrecogedora. El silencio se vuelve absoluto, como si incluso el viento contuviera el aliento. El viajero comprende que no está simplemente frente a una ruina arqueológica, está frente a un misterio vivo, un monumento que habla sin palabras y que guarda en su interior la historia de un pueblo, de una civilización que supo dominar el desierto y dejar su huella en piedra. Las sensaciones de reverencia. El corazón late más rápido, los pies se detienen sin que nadie lo ordene, porque algo profundo dentro del alma reconoce la grandeza de lo que se tiene enfrente. Petra no se muestra, se revela. No se camina hacia ella, se es conducido, como si la tierra misma quisiera probar la paciencia y la fe de quienes osan buscarla. El tesoro es la puerta, pero también es el guardián. Su mirada pétrea da la bienvenida y al mismo tiempo advierte que lo que se esconde más allá no pertenece del todo a este mundo. Allí, en medio del desierto, el viajero ya no se siente dueño de sus pasos. Siente que ha sido llamado. El caminante avanza con pasos contenidos, casi reverenciales, por el pasillo estrecho del Sikh. Las paredes se alzan como gigantes verticales de arenisca, retorciéndose en formas que parecen esculpidas por manos divinas. La luz se filtra desde lo alto en hilos finísimos, como si el cielo apenas pudiera derramarse en aquel desfiladero secreto.
A cada curva, la expectativa crece, el eco de los propios pasos resuena como un murmullo antiguo, y el aire frío que habita entre las piedras contrasta con el calor del desierto que ha quedado atrás. El sendero se estrecha tanto que parece un pasadizo hacia otro mundo. Las sombras se funden con destellos rojizos y dorados que cambian con cada resquicio de luz. El caminante acaricia la roca con la palma de la mano y siente su aspereza, su polvo eterno, la huella de millones de años. Todo invita a pensar que ese corredor no es un simple cañón, es un umbral. Y entonces, tras una última curva, la penumbra se rompe. El caminante se detiene de golpe. Al frente, entre la estrechez de la piedra, un resplandor rosado emerge como si el sol mismo hubiese sido atrapado y convertido en arquitectura. Allí está, de repente, la fachada del tesoro. Sus columnas y esculturas aparecen como una revelación, iluminadas por un haz de luz que desciende desde lo alto y las hace brillar como oro. El corazón late con fuerza, no se trata solo de una construcción, sino de una visión. En ese instante, el mundo exterior se desvanece. No hay desierto, no hay cansancio, no hay tiempo. Solo la sensación de estar frente a algo eterno, escondido en el corazón de la montaña, aguardando pacientemente a que un caminante solitario cruce el umbral para ser testigo de su secreto. Los ecos del desierto no solo guardan piedras y silencio, también arrastran leyendas que flotan entre las dunas y sobreviven en las voces de los pueblos que lo habitaron. Para los beduinos, Petra nunca fue simplemente un conjunto de ruinas, fue un cofre cerrado, un misterio sellado en la montaña. Ellos contaban que aquel monumento que recibe al viajero, el tesoro, no era obra de hombres comunes, sino la caja fuerte de los faraones. Decían que dentro de sus muros se ocultaban riquezas incalculables, oro fundido, joyas, armas sagradas y hasta secretos que podían doblegar imperios. Por eso, en la cima de la fachada tallada, los beduinos disparaban balas contra la urna de piedra que corona el edificio, convencidos de que en cualquier momento se abriría y dejaría caer su contenido. Las marcas de esos disparos aún permanecen, como testigos de un anhelo nunca satisfecho. Pero Petra es también un eco de relatos más antiguos, aquellos que aparecen en las páginas de la Biblia. Allí se habla de los edomitas, descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, y de su reino levantado en montañas abruptas, en la llamada tierra de Seir. Se los describe como un pueblo orgulloso, confiado en la fortaleza natural de sus peñascos y desfiladeros. Profetas hebreos advirtieron que esa soberbia sería su ruina, que ni las murallas de piedra ni los nidos en las alturas podrían protegerlos del destino. Cuando uno recorre Petra, esas palabras parecen cobrar vida, un pueblo que talló su identidad en la roca, desafiando el tiempo, y que sin embargo acabó envuelto en el polvo del olvido. Así, entre balas beduinas y versículos bíblicos, Petra se alza como un lugar tejido de mito. Un tesoro oculto de faraones lejanos, un reino bíblico de hermanos enfrentados, una tierra que ya desde sus orígenes fue vista como enclave de poder, misterio y advertencia. Cada piedra parece murmurar que la ciudad nunca fue del todo humana. Siempre estuvo envuelta en una aura de leyenda, siempre más allá del alcance de quienes la codiciaban. Los nabateos, que hicieron de Petra su corazón y su refugio, no entendían la piedra como materia muerta, sino como un cuerpo vivo donde habitaban las divinidades. Para ellos, cada montaña era un altar, cada manantial un don sagrado. Su dios principal era Dusara, señor de la montaña, invisible pero presente en los peñascos rojizos que protegían la ciudad. No lo representaban con figuras humanas, bastaba una piedra tallada, un betilo, para contener su esencia. Su poder se sentía en la inmensidad de los riscos, en la solidez que desafiaba al tiempo. Junto a él reverenciaban a Aluza, diosa de la fertilidad y de las aguas escondidas bajo la roca. Ella era el contrapunto suave y fecundo a la fuerza imponente de Dusara. Donde brotaba un manantial, donde el agua corría en canales ocultos, allí estaba su bendición. Para un pueblo del desierto,
capaz de sobrevivir en una tierra hostil gracias a su maestría en domar el agua. Estos dioses eran la garantía de vida, prosperidad y continuidad. Cada altar en lo alto de las montañas, cada cisterna secreta, era un santuario vivo, un puente entre lo humano y lo divino. Con el paso de los siglos y el abandono de la ciudad, Petra quedó envuelta en un silencio que alimentó nuevas leyendas. En la Edad Media, los viajeros árabes que escuchaban hablar de aquellas ruinas perdidas no las interpretaban como herencia gloriosa, sino como lugar prohibido. Decían que Petra estaba maldita, habitada por espíritus guardianes que protegían sus tumbas y castigaban a quienes osaban profanarlas. Los rumores hablaban de voces que surgían de la roca en la noche, de luces extrañas en las montañas y de caravanas que jamás regresaban tras aventurarse en sus cañones. Ese velo de temor convirtió a Petra en un territorio de fantasmas y advertencias. Nadie se atrevía a explorarla demasiado, y la ciudad dormía envuelta en la arena, custodiada no solo por la piedra, sino por el miedo de los hombres. Entre lo sagrado y lo maldito, entre dioses antiguos y espíritus errantes, Petra permanecía como un secreto reservado solo a quienes el desierto decidiera revelar. Eran nómadas del desierto, hombres y mujeres acostumbrados a vivir donde la tierra parecía no ofrecer nada, guiados por las estrellas y por la memoria de rutas invisibles que solo ellos sabían descifrar. Los nabateos surgieron en las arenas de Arabia, y poco a poco, en el transcurso de los siglos al cuarto antes de nuestra era, comenzaron a desplazarse hacia el norte, al levante, allí donde convergían las grandes rutas de comercio. No se establecían en un solo lugar, sino que se movían con sus rebaños, sus tiendas y sus caravanas, como un río humano que nunca se detenía. Pero había algo que los diferenciaba de otros pueblos nómadas, una visión. Comprendieron que su futuro no estaba únicamente en moverse sin descanso, sino en controlar los corredores por donde circulaban los bienes más valiosos de su tiempo: incienso, mirra, especias, perfumes, piedras preciosas y sedas que viajaban desde el sur de Arabia y más allá, hasta los puertos del Mediterráneo. Sabían leer el desierto como si fuera un libro abierto. Donde otros veían arena y muerte, ellos encontraban senderos, refugios y, sobre todo, agua. Los nabateos fueron maestros en reconocer el pulso oculto de la tierra árida. Identificaban manantiales escondidos, trazaban rutas seguras y construían alianzas para protegerlas. Esa habilidad los convirtió en intermediarios indispensables, en guardianes de un comercio que unía mundos lejanos. Los reinos vecinos los veían al principio como nómadas molestos, pero pronto comprendieron que su conocimiento del desierto era un poder en sí mismo, un poder que podía inclinar el destino de caravanas enteras. Así, mientras otros pueblos levantaban murallas y ciudades visibles, los nabateos forjaban un imperio invisible, tejido en caminos de arena y en acuerdos sellados bajo el sol. Y cuando decidieron asentarse en Petra, lo hicieron no porque abandonaran su espíritu nómada, sino porque entendieron que aquel lugar, protegido por montañas, con agua escondida en la roca, y en el cruce exacto de las rutas comerciales, era el corazón perfecto para latir como pueblo y como civilización. Los nabateos no fueron conquistadores por la espada, sino por la astucia. Mientras los grandes imperios levantaban ejércitos y palacios, ellos descubrieron que el verdadero poder no siempre reside en los muros o en la guerra, sino en controlar aquello que todos necesitan y pocos dominan: las rutas del comercio. Desde el sur de Arabia, donde nacía el incienso y la mirra que ardían en los templos más sagrados del mundo antiguo, hasta las tierras de Siria y Palestina, donde los mercaderes buscaban especias y perfumes para los banquetes y rituales de reyes, todo pasaba por manos nabateas. Más allá, caravanas procedentes de India traían telas de seda y piedras preciosas, y al oeste, los puertos del Mediterráneo aguardaban ansiosos esas riquezas. Los nabateos, situados en el punto exacto donde confluían esos caminos, se convirtieron en los guardianes de ese flujo constante de tesoros. Su maestría residía en algo que otros no podían imitar: conocían el desierto como si fueran parte de él. Sabían en qué estaciones se debía viajar, dónde se ocultaban manantiales secretos,
que valles ofrecían sombra al mediodía. Con esa sabiduría conducían caravanas interminables de camellos cargados de mercancías. No necesitaban ejércitos que los defendieran, la arena, el calor y su propio ingenio eran murallas suficientes. Cada caravana que atravesaba sus dominios debía pagar tributo. No era un impuesto a la fuerza, sino una especie de seguro. Pagar a los nabateos significaba viajar bajo su protección, contar con sus guías y con la seguridad de no perderse en la inmensidad. Y así, sin derramar sangre, los nabateos acumularon riqueza y prestigio. Su poder se extendía invisible, como una red de arena y viento que enlazaba continentes. El viajero que llegaba a Petra encontraba en sus mercados especias de la India, perfumes de Arabia, telas teñidas de Tiro, oro de África y objetos que habían cruzado mares y desiertos. La ciudad se convirtió en un espejo del mundo, un cruce de culturas, lenguas y dioses. Y todo gracias a la maestría de un pueblo que hizo del desierto su aliado, del comercio su arma y de la astucia su reino. En el desierto, donde el sol devora la tierra y cada gota se convierte en milagro, los nabateos descubrieron que la verdadera riqueza no era el oro ni las especias, sino el agua. Mientras otros pueblos la mendigaban a los dioses o se resignaban a la sequía, ellos la domesticaron. No la esperaban, la buscaban, no la desperdiciaban, la escondían en el corazón mismo de la roca. Su capacidad de adaptación fue absoluta. Donde apenas llovía unas cuantas veces al año, aprendieron a recoger cada gota como si fuera una joya caída del cielo. Tallaron canales en las paredes del Sig para que la escasa lluvia no se perdiera, sino que descendiera suavemente hacia cisternas ocultas bajo el suelo. Construyeron diques y represas que almacenaban torrentes repentinos, evitando que se desbordaran y destruyeran sus asentamientos. Crearon filtros de piedra y arena para que el agua no se corrompiera con el tiempo, logrando mantenerla fresca y potable durante meses. Quien viajaba por el desierto sin conocer sus secretos estaba condenado a morir de sed. Quien lo hacía bajo la guía nabatea encontraba pozos ocultos en las sombras de los riscos o manantiales, escondidos tras compuertas de piedra. Ese conocimiento no solo aseguraba la vida de su pueblo, también les daba poder sobre todo aquel que deseara cruzar sus dominios. El agua era su arma invisible, y la ofrecían o la negaban según sus alianzas. Los templos y altares que levantaron en lo alto de las montañas no eran ajenos a esa relación. Los dioses que veneraban, como Aluza, estaban ligados al milagro del agua, y su culto estaba impregnado de la gratitud de un pueblo que sabía que cada gota podía significar el fin o la supervivencia. Por eso Petra pudo florecer en un lugar que para otros era inhabitable. Porque los nabateos supieron ver vida en lo que parecía muerte. Un oasis escondido donde erigir no solo su ciudad, sino también su identidad. A diferencia de los imperios vecinos, que proclamaban su grandeza levantando palacios de mármol y fortalezas colosales, los nabateos eligieron un camino distinto. No necesitaron alardear de su poder con muros visibles desde kilómetros, porque su riqueza no dependía de la ostentación de edificios, sino de algo más sutil y más decisivo, el control de las rutas. Su sociedad parecía discreta a los ojos de los extraños. No había una corte resplandeciente abierta al visitante ni ejércitos desfilando con estandartes. Los nabateos no confiaban en la fuerza bruta para imponer respeto, sino en la invisibilidad. Su verdadera fortaleza eran los caminos que atravesaban el desierto, las caravanas que dependían de ellos para llegar a destino. Tenían una red tan vasta de contactos, refugios y alianzas que ningún ejército podía igualar. Mientras un rey extranjero exhibía su poder en palacios dorados, los nabateos invertían en asegurar que la próxima caravana llegara intacta a su puerto. Y esa discreción era engañosa. Los tesoros que acumulaban en Petra y en las manos de sus mercaderes superaban, en ocasiones, las arcas de imperios guerreros. Sus armas eran el conocimiento del terreno, la capacidad de negociar con tribus, y sobre todo, la habilidad de desaparecer en la arena cuando era necesario. Por eso, para muchos pueblos vecinos, los nabateos resultaban enigmáticos.
No podían entender cómo un pueblo sin ejércitos masivos ni reyes rodeados de fasto podía amasar tanta influencia. Pero esa era su estrategia, permanecer ocultos, como el agua que guardaban en cisternas invisibles. Su palacio era el desierto mismo, y sus murallas, las montañas rojizas que protegían a Petra. Allí, en la aparente modestia de sus superficies, se escondía una grandeza que no necesitaba proclamas. Un poder tejido en silencio, en rutas invisibles y en la paciencia de quienes sabían que la arena, tarde o temprano, engulle a los imperios que confunden ruido con fuerza. El valle donde se levanta Petra parece, a primera vista, un lugar condenado por la aridez. Apenas 150 milímetros de lluvia caen en un año, y lo hacen de forma irregular, a menudo en aguaceros violentos que más destruyen que alimentan. Para cualquiera que no conociera los secretos del desierto, aquel entorno sería inhabitable. Un espacio de piedra abrasada por el sol, quebrada por torrentes repentinos y seca la mayor parte del tiempo. Pero lo que para otros era límite, para los nabateos se convirtió en oportunidad. Ellos comprendieron que la lluvia, aunque escasa, podía ser domesticada. No la esperaban como un regalo incierto, la planificaban como si fuera una cosecha. Cada roca, cada grieta, cada ladera fue leída como un mapa de agua. Observaron el curso de las tormentas, el modo en que las gotas resbalaban por la montaña, los cauces secos que de pronto se llenaban con violencia. Y allí donde otros veían destrucción, ellos veían la posibilidad de guardar la vida misma en depósitos ocultos. Petra no habría existido sin esa inteligencia. El valle árido era un desafío constante, calores extremos de día, fríos que mordían en la noche, y un suelo sin vegetación abundante. Pero los nabateos no se resignaron a abandonar ese lugar. Lo transformaron en el corazón de un sistema hidráulico asombroso, único en el mundo antiguo. En un entorno donde todo parecía negarse, lograron hacer brotar la permanencia. Quien llega a Petra hoy y contempla sus monumentos se maravilla con las fachadas talladas, pero pocas veces advierte que la verdadera obra maestra está en lo invisible, en cómo un pueblo supo convertir 150 milímetros de lluvia en la base de una ciudad que sobrevivió siglos. El agua, tan escasa, fue multiplicada por su ingenio hasta sostener a miles de habitantes, mercados repletos, caravanas en tránsito y altares que no dejaban nunca de arder. Los nabateos convirtieron la piedra en un laberinto secreto de agua. Allí donde las tormentas golpeaban con furia, tallaron canales invisibles a simple vista, incrustados en los muros del Sico o en las laderas de las montañas. Esos surcos conducían la lluvia hasta depósitos ocultos, cisternas profundas excavadas bajo la tierra, donde la oscuridad protegía al líquido más valioso del desierto. Cada canal tenía una pendiente precisa, calculada para que el agua no corriera con violencia ni se perdiera, sino que fluyera suave, obediente, como si la misma montaña se hubiera convertido en fuente. El viajero que caminara por Petra durante un aguacero no vería caos ni destrucción, sino un orden secreto. Los torrentes, en lugar de arrasar, eran atrapados por compuertas de piedra y represas que los calmaban, desviándolos hacia lugares donde eran recogidos con cuidado. Y no solo los almacenaban, los filtraban. Piedra, arena y arcilla actuaban como guardianes, purificando cada gota antes de que se depositara en las cisternas. Así, el agua permanecía limpia durante meses, fresca, disponible no solo para beber, sino para alimentar baños rituales, jardines ocultos y fuentes que brotaban en medio de la aridez. Ese control no era solo técnico, era político. El que dominaba el agua en el desierto dominaba la vida. Los líderes nabateos no necesitaban ejércitos gigantescos, tenían cisternas. El acceso al agua era un privilegio, un pacto tácito de obediencia y respeto. Quien desafiara su poder se encontraba no con la espada, sino con la sed. En Petra, la gota era más poderosa que la lanza. Imagina el contraste, el sol abrasador parte el suelo en grietas, el aire quema los labios, el viento levanta nubes de polvo. Y de pronto, en el corazón de la roca, se escucha un eco suave,
Un sonido casi imposible en medio del desierto, el golpeteo rítmico de gotas cayendo en una cisterna oscura. Es un oasis invisible, un tesoro escondido bajo la ciudad. Mientras la superficie se consume bajo el sol, en las entrañas de Petra duerme el agua, custodiada como un secreto de vida y de poder. Petra no se construyó piedra sobre piedra como tantas ciudades del mundo antiguo. Petra fue arrancada, esculpida y revelada en la propia entraña de la montaña. Allí donde otros pueblos levantaban muros, los nabateos los hundieron hacia adentro, tallando templos, tumbas y altares directamente en la arenisca rojiza. Cada golpe de cincel era un acto de fe y de desafío, un intento de domesticar la eternidad misma. La roca, moldeada con paciencia infinita, se convirtió en biblioteca, santuario y morada de los muertos. Caminar entre sus cañones es como recorrer un cementerio de gigantes. A los lados, fachadas monumentales se suceden una tras otra, cada una con detalles distintos, frontones, columnas, esculturas, relieves que cuentan historias perdidas. No hay ladrillos, no hay maderas que el tiempo pudiera devorar, solo la montaña transformada en arquitectura. Los vivos habitaban casas más sencillas, de adobe o madera, que desaparecieron con los siglos. Lo que sobrevive es lo eterno, la piedra consagrada al recuerdo, al comercio, a los dioses y a los muertos. En medio de todo ese despliegue, un monumento eclipsa a los demás, el tesoro, Alcazne. Su fachada se eleva 40 metros sobre el suelo, como un velo abierto en la montaña. A la distancia parece un templo griego perdido en el desierto, pero al acercarse se percibe la mezcla de mundos. Columnas corintias que evocan a Alejandría, figuras mitológicas que recuerdan a Roma, urnas y relieves que dialogan con Egipto y con los cultos árabes. Es un mosaico de estilos que se funden en una sola obra, como si los nabateos hubieran querido condensar en esa fachada la esencia cosmopolita de su ciudad. El tesoro no era, pese a su nombre, una caja fuerte repleta de riquezas. Todo indica que fue un mausoleo real, una tumba para un rey nabateo que quiso eternizar su memoria en la entrada misma de la ciudad. Pero a los ojos de los viajeros, y especialmente de los beduinos, esa urna que corona la fachada no podía ser otra cosa que un cofre divino. De ahí nacieron las leyendas, los disparos que aún marcan la piedra, la creencia de que allí reposaba un tesoro protegido por espíritus. Y sin embargo, más allá del mito, la verdadera riqueza del tesoro está en su presencia. Cuando el sol lo ilumina, sus colores cambian, rosados al amanecer, dorados al mediodía, púrpuras al caer la tarde. Es una fachada viva, que nunca se muestra igual dos veces, como si la piedra respirara con la luz del día. Quien lo contempla entiende de inmediato por qué Petra fue llamada la ciudad rosa, medio tan vieja como el tiempo. Tras recorrer senderos que serpentean entre riscos y valles, se alza un desafío que parece puesto para probar la resistencia del viajero. 800 escalones tallados directamente en la montaña. El ascenso no es sencillo. El sol golpea sin piedad, el aire se espesa en el pecho, y cada tramo parece no tener fin. Pero la recompensa espera en lo alto, y es tan colosal que hace olvidar el cansancio. Allí, en la cima de un promontorio solitario, surge la fachada monumental del monasterio, Adedeir. Su nombre, dado por monjes bizantinos siglos después, engaña. No era un monasterio en origen, sino probablemente un santuario o mausoleo real, levantado en tiempos de esplendor nabateo. Lo primero que impresiona es su tamaño, 45 metros de ancho y 48 de altura, una mole pétrea que parece haber sido concebida para dioses gigantes. A diferencia del tesoro, adornado con relieves y figuras delicadas, el monasterio muestra líneas más sobrias, pero no menos imponentes. Es fuerza pura tallada en arenisca, un rostro inmenso que domina el horizonte. Llegar allí produce una sensación extraña, aislamiento y grandeza a la vez. El silencio se adueña del aire, el desierto se extiende más allá de las montañas, infinito y áspero, mientras el monasterio se yergue como un guardián solitario. El caminante, diminuto frente a la fachada,
siente que ha alcanzado un lugar sagrado, un punto donde lo humano se encuentra con lo eterno. La entrada, pequeña en comparación con la fachada, conduce a una sala casi vacía, oscura y silenciosa. Y, sin embargo, esa desnudez no es pobreza, sino misterio. Allí, en la penumbra, uno imagina rituales antiguos, procesiones que ascendían hasta la cima, cánticos resonando entre las paredes, sacrificios y oraciones elevándose hacia los dioses. Desde la terraza que lo rodea, el mundo se despliega en un panorama inmenso de montañas y cielos. El monasterio no solo mira al desierto, lo domina. Quien ha subido los escalones siente que no está simplemente frente a un monumento, sino frente a una frontera. Adedir es la prueba de que los nabateos no se conformaban con lo visible en el valle. Querían que sus dioses, sus muertos y sus símbolos ocuparan también las cumbres, como si Petra no fuera solo ciudad, sino cosmos entero tallado en piedra. En el corazón de Petra, cuando el visitante cree que ya lo ha visto todo, aparece una obra inesperada, un teatro esculpido en la propia montaña. No se levantó con bloques de mármol ni con estructuras añadidas, como los grandes teatros de Grecia o Roma. Aquí, los nabateos eligieron arrancarlo directamente de la roca viva, como si hubieran querido que la tierra misma se convirtiera en escenario. Su graderío semicircular, con capacidad para más de 3.000 espectadores, desciende en terrazas perfectamente talladas hacia la orquesta central. Cada asiento, cada escalón, parece una invitación a la multitud que, siglos atrás, se congregaba para asistir a ceremonias, representaciones o reuniones cívicas. El eco de las voces debía rebotar en las paredes de piedra, amplificado por la acústica natural del desfiladero, hasta envolver a todos los presentes en un mismo murmullo vibrante. Lo extraordinario del teatro de Petra es que no fue solo un espacio cultural, sino también un símbolo político. Su construcción implicó desmantelar parte de las tumbas originales de la ciudad, integrándolas en la estructura. Con ello, los nabateos demostraban que la vida y la muerte podían convivir en un mismo escenario, que el recuerdo de los ancestros formaba parte del espectáculo de lo humano. Era un lugar donde se celebraban ritos, se discutían decisiones y se compartían historias, todo bajo la mirada de las montañas eternas. Imagina el momento, la multitud reunida bajo el sol del desierto, las túnicas de colores ondeando con el viento, las voces elevándose en cánticos o discursos. El aire cargado de incienso, las sombras alargándose sobre los escalones de piedra. Y al fondo, la roca rojiza sirviendo de telón perpetuo, como si la naturaleza misma hubiera querido formar parte del espectáculo. El teatro de Petra no fue un simple lugar de ocio, fue un centro de identidad, un recordatorio de que los nabateos, aunque discretos en su poder, no eran ajenos a la vida pública ni al arte. Supieron tomar un modelo extranjero y hacerlo suyo, grabándolo en la eternidad de la montaña. Hoy, aunque vacío y silencioso, basta con sentarse en uno de sus asientos para escuchar, en la imaginación, los ecos de un pueblo que convirtió el desierto en escenario. Al dejar atrás los monumentos tallados en las paredes del cañón, el visitante entra en lo que fue el corazón vivo de Petra, sus calles y mercados. Allí, donde la roca daba paso a espacios abiertos, los nabateos diseñaron un trazado urbano que hablaba tanto de comercio como de espiritualidad. Una gran vía columnada atravesaba la ciudad, flanqueada por pilares de piedra que daban sombra y prestaban solemnidad al tránsito. Era una avenida que conducía directamente al núcleo del poder económico y religioso. Bajo esas columnas se alineaban tiendas y talleres, donde los mercaderes ofrecían telas teñidas, perfumes, especias que llegaban desde Arabia y la India, joyas procedentes de caravanas lejanas, y cerámicas que reflejaban la mezcla de estilos mediterráneos y orientales. El aire debía estar impregnado de aromas dulces y picantes, del ruido de las transacciones, de las lenguas entremezcladas de comerciantes griegos, árabes, egipcios y sirios. El mercado era un espectáculo en sí mismo. Camellos cargados descansaban a la sombra,
mientras los escribas registraban acuerdos en tablillas o en pergaminos. Las monedas cambiaban de mano con rapidez, pero también había trueques y pactos sellados con gestos rituales. Allí se reflejaba la riqueza nabatea, una ciudad que no necesitaba ejércitos para imponerse, porque tenía en sus manos la llave de las rutas comerciales más codiciadas del mundo antiguo. Pero Petra no era solo comercio. Sus habitantes supieron unir el bullicio del mercado con la calma de lo sagrado. En las alturas, sobre los montes que rodeaban el valle, levantaron santuarios abiertos al cielo. Altares tallados en la roca, rodeados de nichos y betilos, donde el humo de los sacrificios ascendía directo hacia los dioses. Era necesario escalar para llegar a ellos. Los fieles debían dejar atrás la ciudad terrenal y elevarse hacia la montaña, como un recordatorio de que el vínculo con lo divino no estaba en las calles, sino en las alturas. Desde allí, la vista era sobrecogedora. El valle se desplegaba con sus columnas, sus mercados, su teatro y sus tumbas monumentales, todo rodeado por murallas naturales de arenisca. Quien rezaba en esos altares no solo miraba al cielo, también contemplaba la obra de su propio pueblo, la ciudad escondida, floreciendo contra todo pronóstico en medio del desierto. Petra fue mucho más que un mercado vibrante o un conjunto de monumentos tallados en la roca. Fue un escenario donde el poder y la espiritualidad se entrelazaban hasta ser indistinguibles. En sus calles columnadas, en los templos ocultos y en los altares elevados, la vida cotidiana estaba impregnada de símbolos que recordaban a cada habitante que la ciudad no solo pertenecía a los hombres, sino también a los dioses. El poder político de los reyes nabateos no se medía en ejércitos marchando por llanuras, sino en la capacidad de hacer florecer un centro urbano en un lugar donde todo parecía negar la vida. Cada fachada monumental, cada tumba real, era una proclamación silenciosa de su autoridad. No levantaban estatuas gigantescas de sus soberanos como hicieron los egipcios, en lugar de eso, permitían que la misma montaña hablara por ellos. Era un poder más sutil, en cierto modo, más eterno, la roca convertida en testimonio. Al mismo tiempo, la espiritualidad impregnaba cada rincón. Las caravanas llegaban cargadas de incienso, mirra y especias, y esos mismos productos eran ofrecidos en sacrificio a los dioses en los altares de las cumbres. El humo ascendía mezclado con el polvo del desierto, creando una atmósfera en la que lo terrenal y lo divino se fundían. En el teatro podían discutirse asuntos cívicos, pero también celebrarse rituales religiosos. En los mercados se comerciaba con bienes de lujo, y al mismo tiempo se reforzaban alianzas selladas bajo el amparo de los dioses protectores. Para un viajero extranjero, Petra debía parecer un escenario sagrado, donde cada acto, comprar, vender, rezar, gobernar, tenía un trasfondo espiritual. Las tumbas monumentales recordaban que incluso en la muerte los nabateos deseaban permanecer en el corazón de su ciudad, rodeados del bullicio del comercio y de la voz de los dioses. La roca hablaba, los altares cantaban, y las montañas guardaban el eco de procesiones y sacrificios. Así, Petra fue a la vez un santuario y un trono, un cruce de mundos donde el poder humano y la fe divina se reflejaban uno en el otro. En sus piedras aún late esa doble esencia, autoridad y devoción, orgullo y reverencia. Y es ese equilibrio el que convirtió a la ciudad en una maravilla irrepetible, un lugar donde el desierto, en lugar de devorar la vida, se transformó en templo. En los siglos que rodearon el cambio de era, Petra alcanzó su momento más brillante. Entre el primer antes de Cristo y el primer después de Cristo, la ciudad se convirtió en un faro del comercio mundial, un cruce obligado donde se encontraba lo más codiciado de Oriente y Occidente. Era la edad dorada de los nabateos, un tiempo en el que la riqueza fluía como un río invisible a través de caravanas interminables. Desde el sur de Arabia llegaban caravanas cargadas de incienso y mirra, resinas sagradas cuyo aroma llenaba templos desde Egipto hasta Roma. De India y más allá de sus mares llegaban especias, canela, pimienta, clavo, perfumes exóticos que encendían la imaginación de las cortes mediterráneas.
Piedras preciosas, sedas delicadas y marfiles completaban el tesoro que circulaba por los caminos desérticos. Cada camello era un cofre andante, y cada tributo pagado a los nabateos aumentaba su poder. Petra, en ese tiempo, no era una ciudad aislada en el desierto, sino un hervidero de culturas. Se hablaban lenguas diversas en sus mercados: árabe, arameo, griego, latín. Los mercaderes llegaban con sus dioses, sus costumbres y sus mercancías, y los nabateos, con astucia, absorbían todo lo útil, todo lo que enriqueciera su identidad. La arquitectura de la ciudad es testimonio de ese mestizaje: columnas helenísticas, decoraciones orientales, símbolos egipcios. Petra era el espejo de un mundo interconectado mucho antes de que existiera la palabra globalización. La riqueza que circulaba por sus calles se reflejaba en banquetes, en trajes de telas finas, en la construcción de monumentos cada vez más ambiciosos. Los reyes nabateos financiaban obras que no solo embellecían la ciudad, sino que proclamaban al mundo su poder. En las alturas, los altares ardían día y noche, recordando que todo ese esplendor no podía desligarse de los dioses. El comercio era sustento, pero también ofrenda. El viajero que llegaba a Petra en ese tiempo debía quedar deslumbrado. Tras cruzar el Sig y admirar el tesoro, encontraba una ciudad viva, vibrante, donde los perfumes de Arabia se mezclaban con el bullicio de mercaderes griegos, los colores de las sedas indias con el rojo de la arenisca, y las voces de los sacerdotes con los pregones de los comerciantes. Todo parecía anunciar que los nabateos habían encontrado la fórmula perfecta: dominar el agua, controlar el comercio y convertir un valle desértico en el centro del mundo. Las caravanas eran el latido que mantenía con vida a Petra. Desde el horizonte polvoriento, avanzaban en largas columnas de camellos que parecían interminables, cargados con sacos y cofres que contenían tesoros de tierras lejanas. El aire se llenaba con el tintineo de campanillas atadas a los animales, el crujido de las correas de cuero y el murmullo de voces en lenguas diversas. Cada caravana era un mundo en movimiento, y al entrar en Petra traía consigo la esencia de reinos distantes. Del sur llegaban las resinas sagradas, mirra e incienso. Su aroma dulce y penetrante impregnaba las calles y templos de la ciudad. No eran simples productos, eran ofrendas indispensables en rituales religiosos desde Egipto hasta Roma. Los sacerdotes de templos lejanos dependían de que los nabateos garantizaran su tránsito seguro. Desde la India y más allá venían las especias: canela, pimienta, azafrán, clavo. Polvos y semillas que convertían una comida ordinaria en un banquete real, y que servían también como conservantes, medicinas y afrodisíacos. Sus aromas se mezclaban en el mercado de Petra con el humo de antorchas y el calor del desierto, creando un ambiente embriagador. Llegaban también telas finas, sedas que brillaban como agua bajo el sol, algodones teñidos con púrpura o índigo, tejidos que parecían demasiado delicados para haber cruzado un desierto tan duro. Los mercaderes extendían esos paños en los mercados, y la vista de los colores vivos contra el fondo rojizo de la arenisca debía ser un espectáculo en sí mismo. Y no faltaban las piedras preciosas: rubíes, esmeraldas, ónices, perlas. Algunas incrustadas ya en anillos y collares, otras, en bruto, esperando ser talladas en Petra o vendidas a comerciantes griegos y romanos. Cada piedra era un fragmento de otro mundo, traído hasta ese cruce de rutas donde todo confluía. Las caravanas no solo abastecían a Petra, sino que convertían a la ciudad en el gran intermediario de Oriente y Occidente. Los reyes nabateos sabían que cada camello que cruzaba sus dominios era más que un animal cargado, era un tributo al poder invisible de su pueblo. Y cuando esas caravanas entraban por el Sig, sus sombras alargadas sobre la roca parecían procesiones sagradas, ofrendas vivas que mantenían encendida la llama de la ciudad del desierto. Los nabateos habían convertido el desierto en un tablero de poder, y ellos eran quienes movían las piezas. Cada caravana que cruzaba sus dominios sabía que no podía avanzar sin dejar parte de su riqueza en manos de los guardianes de Petra.
Pero aquel tributo no era un simple impuesto arbitrario, era el precio de la seguridad. La garantía de que los camellos llegarían con vida a su destino, de que los cofres repletos de incienso, especias y telas no serían presa de ladrones ni se perderían en un mar de dunas. En un mundo donde las arenas podían tragarse a los viajeros y donde tribus nómadas acechaban en busca de botín, los nabateos ofrecían algo más valioso que el agua misma: protección. Sus guías conocían los caminos ocultos, los manantiales invisibles, las cuevas donde refugiarse de las tormentas de arena. Donde otros veían un laberinto de muerte, los nabateos trazaban senderos seguros. Viajar bajo su amparo era como caminar con los dioses a tu lado. El sistema era tan eficiente que los mercaderes lo aceptaban de buen grado. Pagar a los nabateos significaba entrar en una red invisible de vigilancia, jinetes ocultos en colinas, acuerdos con tribus aliadas, señales secretas que se transmitían de puesto en puesto. El desierto, que para el forastero era enemigo, para ellos era aliado. Así, el peaje no era un robo disfrazado de impuesto, sino un contrato tácito: tú confías en nosotros. Nosotros te llevamos con vida y tus mercancías llegan intactas. Gracias a este equilibrio, Petra prosperó. Los impuestos llenaban las arcas reales, financiaban templos, tumbas monumentales y obras hidráulicas. Pero más importante aún, consolidaban la autoridad de los reyes nabateos. El poder no se sostenía en ejércitos inmensos, sino en algo más sofisticado: una red de rutas donde cada paso estaba vigilado y cada gota de agua, controlada. Para el viajero, entrar en el territorio nabateo era entrar en un espacio regido por leyes invisibles, pero implacables. Y cuando llegaban finalmente a Petra, los mercaderes comprendían que aquel tributo había valido la pena. La ciudad no era solo un destino, era la demostración viva de que, en medio del desierto, un pueblo había sabido domesticar la arena y transformarla en oro. Las tumbas reales de Petra son, quizá, el testimonio más elocuente del orgullo nabateo. Mientras que las casas de los vivos eran modestas, levantadas con materiales frágiles que el tiempo borró sin esfuerzo, los muertos recibían moradas eternas, talladas directamente en la montaña como si fueran parte de ella. Allí, en esas fachadas monumentales, se reflejaba no solo la riqueza acumulada en los días de esplendor, sino también la voluntad de perpetuar el prestigio más allá de la muerte. Los reyes y las élites de Petra ordenaban esculpir tumbas que parecían palacios, con columnas que se alzaban hacia el cielo y frontones que evocaban la grandeza de Grecia y Roma, mezclados con símbolos orientales y motivos locales. Cada una era un manifiesto: yo viví en un mundo de rutas y riquezas, y mi nombre permanecerá tan inmortal como esta roca. Caminar hoy por la llamada calle de las fachadas es como desfilar ante un ejército de gigantes dormidos. Decenas de tumbas se alinean unas junto a otras, cada una con su estilo, algunas decoradas con ornamentos minuciosos, otras mostrando una sobriedad imponente. Todas comparten la misma ambición: no dejar que la memoria del poder se disolviera con el tiempo. Los vivos podían negociar, comerciar y gobernar, pero los muertos, desde sus tumbas talladas, se aseguraban de seguir presentes, observando el paso de nuevas caravanas y recordando a todos quién había convertido el desierto en prosperidad. Las tumbas reales eran más que panteones, eran también símbolos políticos. Eran declaraciones de grandeza visibles para todo aquel que llegara a Petra. Los mercaderes extranjeros, al contemplar esas fachadas descomunales, comprendían de inmediato que estaban en un lugar de poder, en una ciudad capaz de tallar su propia eternidad en piedra. Así, las tumbas se convirtieron en la verdadera galería de prestigio de los nabateos. No necesitaban escribir largas crónicas, bastaba con dejar que la roca hablara por ellos. Y aún hoy, cuando el sol cae sobre esas fachadas y tiñe de oro sus relieves, parece que los reyes de Petra siguen sonriendo desde la eternidad, orgullosos de haber transformado su efímera riqueza en un legado imposible de borrar. Petra fue un cruce de caminos, y ese cruce se reflejó en cada línea de su arte. Los nabateos no vivieron aislados, sino abiertos al mundo,
y la ciudad lo demuestra en cada fachada, en cada relieve, en cada tumba monumental. Su estilo no era rígido ni cerrado, era un arte híbrido, una fusión audaz que absorbía lo mejor de las culturas con las que comerciaban. De Grecia tomaron las columnas corintias y jónicas, los frontones triangulares que coronaban templos, la simetría clásica que daba sensación de orden y armonía. De Roma adoptaron la monumentalidad, la escala grandiosa que buscaba impresionar, la idea de que la arquitectura podía ser propaganda del poder. De Egipto aprendieron la sacralidad de la piedra y el culto a lo eterno, esa obsesión por tallar monumentos que desafiaban al tiempo, ligados a tumbas y rituales de ultratumba. Y de sus propias raíces árabes conservaron la sobriedad del desierto, la veneración por formas geométricas simples, la costumbre de usar símbolos abstractos como los betilos, piedras sagradas que representaban a las divinidades sin necesidad de imágenes humanas. El resultado fue un estilo que no pertenece a ningún lugar en exclusiva, al mismo tiempo, es único de Petra. Frente al tesoro, por ejemplo, un griego reconocería la elegancia helenística, un romano la imponencia de su imperio, un egipcio la permanencia de la roca y un árabe el eco de sus dioses en la montaña. Petra era un espejo del mundo antiguo, condensado en un solo valle. Ese mestizaje no era casual, era una declaración de identidad. Los nabateos se sabían intermediarios entre Oriente y Occidente, guardianes de rutas que unían culturas distantes. Al absorber elementos de todas ellas, estaban diciendo, nosotros somos el punto de encuentro, la síntesis, el corazón donde confluyen todos los caminos. Así, la ciudad no solo comerciaba con bienes, sino también con ideas y formas. Cada fachada de Petra es una lección silenciosa de cosmopolitismo. No impone un estilo, sino que los mezcla, creando una belleza que desconcierta y fascina. Por eso, aún hoy, quienes contemplan sus monumentos sienten que han viajado no solo en el espacio, sino en el tiempo. Petra no pertenece a una cultura en particular, sino a todas, como si hubiera sido tallada por las manos del mundo entero. Entre las muchas huellas que dejaron los nabateos, ninguna resultó tan trascendente como la de su escritura. A primera vista, los signos grabados en las piedras de Petra parecen simples inscripciones, letras apresuradas en las paredes de templos, tumbas y mercados. Pero en realidad son semillas de una herencia mucho mayor, el alfabeto nabateo, que con el tiempo daría origen al árabe, una de las escrituras más influyentes de la historia. El nabateo derivaba del arameo, la lengua franca de Oriente Próximo durante siglos. Sin embargo, los nabateos no se limitaron a copiarlo, lo adaptaron a su manera, lo hicieron más ágil, más curvo, más flexible. Donde el arameo era solemne y rígido, el nabateo se inclinaba hacia la ligereza y la fluidez. Era una escritura que se prestaba a lo cotidiano, a la velocidad de los tratos comerciales, a la necesidad de registrar cuentas, contratos y tributos en las bulliciosas rutas del desierto. En las paredes de Petra aún se encuentran nombres grabados por viajeros y mercaderes, inscripciones breves, a veces solo firmas, a veces dedicatorias. Esos trazos, aparentemente simples, fueron los primeros pasos hacia una revolución gráfica. Con el paso del tiempo, esas letras comenzaron a inclinarse, a enlazarse, a transformarse en los rasgos que hoy reconocemos como caracteres árabes. Así, lo que en su origen era la herramienta administrativa de un pueblo comerciante terminó por convertirse en el vehículo de transmisión de una de las culturas más vastas del planeta. El Corán, siglos después, se escribiría con letras descendientes de aquellas que un día fueron grabadas en las rocas de Petra. La poesía árabe, la ciencia islámica, la filosofía y la mística hallarían en esa escritura su forma de existir. Pocos legados son tan silenciosos y, al mismo tiempo, tan inmensos. Mientras los monumentos de Petra resisten al sol y la arena como testimonios visibles, la escritura nabatea se convirtió en algo aún más duradero, en la raíz de un idioma y una cultura que se expandirían por desiertos, ciudades y continentes. Cada letra árabe que hoy se dibuja sobre el papel o la pantalla lleva en su trazo un eco de Petra, un susurro de aquellas manos que, siglos atrás,
grabaron su nombre en la arenisca roja. La vida de los nabateos estaba atravesada por la certeza de que los dioses habitaban la misma piedra que ellos tallaban. En Petra, lo sagrado no se confinaba en templos cerrados, sino que se desplegaba bajo el cielo abierto, en las cumbres que dominaban el valle y en altares tallados en lo alto de la montaña. Allí, donde el viento soplaba libre y la vista abarcaba el horizonte desértico, el hombre se encontraba cara a cara con lo divino. Uno de los rituales más característicos eran los sacrificios en altares al aire libre. Subiendo escalones esculpidos en la roca, los fieles alcanzaban plataformas donde se hallaban betilos, piedras sagradas que representaban a las deidades, y grandes bloques con canales tallados, diseñados para que la sangre de los animales ofrecidos fluyera hacia receptáculos. Cabras, corderos o aves eran inmolados como ofrendas a Dusara, el señor de la montaña, y a Aluza, protectora de las aguas y la fertilidad. El humo de los sacrificios ascendía directo al cielo, mezclándose con la bruma del desierto, como si los dioses pudieran respirarlo desde las alturas. Pero la religión nabatea no se limitaba a sacrificios, también existían procesiones. En determinados momentos del año, columnas de fieles ascendían por los montes que rodeaban la ciudad, portando estandartes, cánticos y ofrendas. La subida era, en sí misma, un acto ritual, abandonar las calles del mercado, dejar atrás el bullicio humano, y elevarse hacia lo alto, donde los dioses esperaban. Desde esas cumbres, la vista de Petra debía ser sobrecogedora, un valle vivo, atravesado por caravanas y monumentos, contemplado desde la morada de lo divino. El culto no distinguía de manera estricta lo terrenal de lo celestial. La vida cotidiana, el agua, el comercio, la protección del desierto, estaba siempre impregnada por la espiritualidad. Los mismos productos que llenaban las caravanas, incienso, mirra, especias, eran ofrecidos en los altares como presentes a los dioses. El comercio y la religión se alimentaban mutuamente, cada transacción era, en cierto modo, también una ofrenda. Un recordatorio de que la prosperidad debía ser compartida con los guardianes invisibles del desierto. Así, Petra se convirtió en un santuario viviente. Sus montañas eran templos, sus altares puertas al cielo, sus procesiones un reflejo de la unión entre lo humano y lo eterno. Para los nabateos, la ciudad no era solo un lugar donde habitar y comerciar, era, en sí misma, un espacio sagrado, un escenario donde lo divino descendía para caminar entre los hombres. Petra vivía en una frontera, pero no en una frontera que dividiera, sino en una que unía. Su ubicación la convertía en un puente entre el mundo árabe y el Mediterráneo, entre el desierto y las grandes ciudades de Siria, Egipto y Palestina. Esa condición la hizo cosmopolita por naturaleza. En sus calles columnadas y en sus mercados no había un solo rostro, ni una sola lengua, ni un solo dios. El viajero que llegaba desde Damasco encontraba a la entrada mercaderes árabes con túnicas ligeras, mientras que un emisario llegado de Alejandría podía reconocer en los relieves símbolos familiares de su patria egipcia. Griegos discutían precios en su propia lengua, romanos buscaban especias exóticas para llevar a sus banquetes. Caravaneros de Arabia del Sur descargaban incienso y mirra. Petra era un hervidero de acentos y colores, un lugar donde la diversidad no era excepción, sino norma. Ese carácter fronterizo también la volvía estratégica. Para los grandes imperios que la rodeaban, Petra era una pieza que valía más que muchas ciudades fortificadas. Quien controlaba Petra controlaba el comercio. Pero los nabateos supieron jugar con inteligencia su papel de intermediarios. No se aislaron ni se rindieron del todo a ninguna potencia, sino que hicieron de la negociación su escudo. Mientras los reyes vecinos confiaban en ejércitos, ellos confiaban en pactos, tributos y el dominio del agua y de las rutas. Todo en Petra respiraba mestizaje. La arquitectura era el reflejo más visible, columnas helénicas conviviendo con betilos árabes, tumbas inspiradas en templos egipcios, fachadas que mezclaban ornamentos orientales con formas romanas. En un solo valle, el viajero podía contemplar la síntesis de varios mundos.
Y lo mismo ocurría con la vida diaria, los alimentos, las ropas, las monedas, incluso las prácticas religiosas eran fruto de esa convivencia. Ser frontera significaba también ser refugio de ideas. Los mercaderes no solo traían mercancías, sino relatos, canciones, símbolos. La ciudad escuchaba y absorbía. Petra no levantaba murallas para encerrarse, levantaba monumentos para mostrar que era capaz de ser todas las culturas a la vez, sin dejar de ser ella misma. Por eso, aún siglos después, cuando el esplendor comercial comenzó a desvanecerse, Petra seguía siendo recordada como un enclave único, un cruce de mundos. En medio del desierto, la ciudad fronteriza había sabido transformarse en un corazón cosmopolita, latiendo al ritmo de caravanas que unían Oriente y Occidente bajo la mirada eterna de sus montañas. El año 106 después de Cristo marcó un giro decisivo en la historia de Petra. El emperador Trajano, en plena expansión del Imperio Romano hacia el este, fijó su mirada en aquel reino que, aunque pequeño en territorio, controlaba un tesoro mucho más valioso, las rutas del desierto. Sin necesidad de grandes batallas, el poder de Roma se impuso, y el reino nabateo quedó anexionado como parte de la nueva provincia de Arabia Petraea. Para los nabateos, acostumbrados a negociar con todos y a sobrevivir en la frontera entre imperios, aquella absorción fue tanto un final como un comienzo. Perdieron su independencia política, pero ganaron un lugar dentro del entramado del imperio más vasto de la antigüedad. Roma, pragmática, no destruyó Petra, la remodeló. Nuevas infraestructuras comenzaron a transformar el rostro de la ciudad. Calzadas pavimentadas conectaron Petra con Damasco al norte y con el Golfo de Acaba al sur, integrándola en la red viaria romana. El camino de caravanas se convirtió en vía imperial, y con él llegaron más soldados, comerciantes y funcionarios. Los romanos trajeron también sus costumbres urbanas. Donde los nabateos habían mezclado mercados y santuarios, Roma levantó templos de estilo clásico, dedicados a sus dioses, como el templo de Asralbin. Aparecieron baños públicos, espacios de ocio que unían higiene y sociabilidad, y que contrastaban con el carácter ritual de los altares nabateos. Columnas y plazas adquirieron un aire más uniforme, más reconocible para un visitante llegado de Alejandría o de Antioquía. Petra se transformó en una ciudad romana del desierto, sin dejar de ser nabatea en sus entrañas. Los romanos sabían que el control militar aseguraba las rutas, pero también que la integración cultural era necesaria. Así, la ciudad siguió siendo un punto de encuentro, aunque ahora bajo el estandarte del águila imperial. Para los mercaderes, poco cambió en apariencia, las caravanas continuaron llegando con incienso, especias y telas. Pero la riqueza ya no fluía hacia los reyes nabateos, sino hacia los procuradores romanos y las arcas del imperio. La ciudad se llenó de mosaicos, esculturas y ornamentos que mostraban la presencia de Roma, pero bajo esa capa aún latía la memoria de un pueblo que había domado el desierto mucho antes de la llegada de las legiones. El eco de Petra, bajo Roma, era distinto. Había perdido la libertad que la había hecho única, pero había ganado un lugar en el escenario del imperio más poderoso de su tiempo. Aún brillaba, aún asombraba a los viajeros, pero en su corazón comenzaba a sembrarse la semilla de la transformación que, siglos después, conduciría al olvido. Bajo el estandarte de Roma, Petra ya no era la capital de un reino independiente, pero tampoco se convirtió en una ciudad cualquiera. Su prestigio seguía vivo. Los mercaderes aún se detenían en sus mercados. Los viajeros aún quedaban asombrados ante sus fachadas monumentales, y los administradores imperiales reconocían su valor como centro regional. Sin embargo, la fuerza vital que había hecho florecer a la ciudad, el control absoluto de las caravanas, comenzó a erosionarse poco a poco. Roma, con su ambición de unir mares y continentes, impulsó una alternativa más rápida y segura: la ruta marítima a través del Mar Rojo. Desde los puertos egipcios, los barcos podían transportar especias,
telas y piedras preciosas directamente hacia el Mediterráneo, reduciendo el tiempo y el riesgo de los largos viajes por tierra. Los camellos, que habían sido los guardianes del comercio, empezaron a perder su lugar frente a las naves que surcaban las aguas cargadas de velas blancas. Para Petra, fue un golpe sutil pero devastador. La ciudad, que había prosperado por ser la llave indispensable entre Oriente y Occidente, ya no era tan imprescindible. Las caravanas siguieron cruzando el desierto, pero en menor número, los tributos disminuyeron. Las arcas ya no rebosaban, y la economía de la ciudad empezó a resentirse. Los monumentos aún se alzaban orgullosos, pero detrás de ellos el pulso era más débil. El prestigio se mantuvo un tiempo, los romanos aún la usaban como centro administrativo. Los viajeros aún narraban con asombro lo que habían visto. Pero el brillo era un reflejo del pasado. Como una hoguera que se extingue lentamente, Petra empezaba a perder el fuego que la había hecho única, sustituida por rutas que no necesitaban montañas ni cisternas, sino vientos y velas. El declive de Petra no fue un derrumbe súbito, sino un lento desgaste, como la erosión que desgaja la roca con el paso de los siglos. En los siglos III y IV, el comercio de incienso, el producto que había sido el alma de su prosperidad, comenzó a apagarse. Los templos de Roma y Grecia ya no demandaban el mismo volumen de resinas para sus rituales, y el cristianismo, en expansión, transformaba las prácticas religiosas de los pueblos mediterráneos. El humo sagrado que durante siglos había ascendido de altares en todo el mundo se volvió menos necesario, y con él se evaporó parte de la fortuna que mantenía viva a Petra. La ciudad aún resistía, aferrada a su prestigio, pero la tierra misma parecía conspirar contra ella. En el año 363 después de Cristo, un poderoso terremoto sacudió la región. La roca que había sido su escudo y su morada se convirtió en amenaza. Templos se agrietaron, fachadas se derrumbaron, el teatro quedó dañado, y lo más grave, el delicado sistema hidráulico que alimentaba cisternas y canales quedó fracturado. Lo que para otros pueblos podía repararse con relativa facilidad, para Petra era una herida mortal. Sin el agua cuidadosamente administrada, la vida en el desierto se volvía insostenible. Y no fue un único golpe. En los siglos siguientes, nuevos terremotos siguieron sacudiendo la ciudad, como recordatorios crueles de que la piedra no es tan eterna como parece. Cada temblor arrancaba un pedazo de la grandeza nabatea. Lo que no destruyeron los cambios en el comercio lo destruyó la naturaleza, templos convertidos en ruinas, altares derribados, cisternas colmatadas de arena. A medida que el agua escaseaba y las rutas comerciales se alejaban hacia el mar, Petra se fue despoblando. Sus calles columnadas, antaño llenas de voces y aromas, quedaron en silencio. Las caravanas pasaban cada vez más lejos, y las fachadas rosadas, que habían sido símbolo de poder, empezaron a ser contempladas solo por el viento y por el sol. El declive no fue inmediato ni absoluto, durante un tiempo. Pequeños grupos siguieron habitando entre sus tumbas y templos. Pero la ciudad que un día dominó el desierto se fue desvaneciendo, víctima tanto de los cambios del mundo como de la fuerza indomable de la tierra. Mientras Petra luchaba por sostener su esplendor menguante, otras ciudades del desierto comenzaron a brillar con fuerza. Palmira, en Siria, emergió como la nueva joya de las rutas comerciales, levantando templos colosales y un entramado urbano que la convirtió en aliada y rival de Roma. Allí, las caravanas encontraban un puerto seguro, una ciudad más cercana a los grandes centros del Mediterráneo, capaz de ofrecer lo que Petra ya no podía garantizar con la misma vitalidad, rutas activas, estabilidad y riqueza constante. No fue solo Palmira. Gerasa, Bosra y otras urbes de la Decápolis florecían bajo la protección romana, acaparando el tráfico que antes atravesaba los cañones de Petra. El corazón del comercio se desplazaba lentamente hacia el norte, dejando a la ciudad nabatea aislada, como una joya que había perdido su engarce. El impacto fue silencioso pero devastador. Las calles columnadas de Petra,
que habían resonado con lenguas extranjeras y aromas exóticos, comenzaron a vaciarse. Los mercados se redujeron a intercambios modestos, las procesiones se volvieron escasas, y las tumbas monumentales, antaño orgullo de los reyes, quedaron como testigos mudos de un pasado que ya no regresaría. Poco a poco, las casas se abandonaron, los talleres cerraron y los templos se convirtieron en ruinas sin culto. Lo que quedaba de vida en Petra se refugiaba entre las tumbas, adaptando los antiguos mausoleos como moradas improvisadas. El bullicio de la ciudad cosmopolita se transformó en un murmullo cada vez más tenue, hasta que el silencio ocupó el lugar del comercio y de la fe. Así, Petra pasó de ser un cruce de mundos a un espectro en el desierto. Los viajeros que aún se aventuraban por sus cañones la encontraban convertida en ciudad fantasma, majestuosa pero vacía, con sus fachadas rosadas iluminadas por un sol indiferente. Lo que había sido símbolo de poder y espiritualidad quedaba reducido a ruinas habitadas solo por el viento, los espíritus de la tradición y los pocos que aún se aferraban a sobrevivir en aquel valle olvidado. Cuando los siglos cubrieron de arena las rutas del incienso y del comercio, Petra quedó relegada a un rincón olvidado de la historia. Durante la Edad Media, apenas sobrevivía en la memoria de algunos viajeros árabes, que al cruzar sus valles rojos hablaban de ruinas descomunales, silenciosas y desiertas. No las describían como el legado de un pueblo comerciante e ingenioso, sino como los restos de civilizaciones castigadas por los dioses. Decían que allí habían vivido pueblos malditos, condenados a desaparecer por su soberbia, petrificados en piedra como advertencia eterna. Los relatos se cargaron de miedo y superstición. Se hablaba de voces que salían de la roca al caer la noche, de luces extrañas en las cumbres, de guardianes invisibles que protegían las tumbas. La grandeza nabatea se transformó en maleficio en la imaginación popular. Así, Petra dejó de ser ciudad para convertirse en mito, un lugar que mejor era evitar, a riesgo de despertar fuerzas ocultas. Mientras tanto, en Europa, Petra se borró casi por completo de la cartografía. Sus caravanas ya no llegaban, sus riquezas ya no circulaban, y sus templos ya no ardían en incienso. Para los cronistas occidentales, la ciudad simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Quedó sepultada en la arena y en la desmemoria, envuelta en rumores de un tesoro perdido, escondido en el corazón de un valle prohibido. Así, Petra se convirtió en un secreto guardado por el desierto. Sus tumbas reales y sus fachadas monumentales siguieron en pie, bañadas por el sol y el viento, pero sin testigos que pudieran reconocerlas. La ciudad que había sido cosmopolita y bulliciosa se volvió un fantasma, un eco que apenas sobrevivía en leyendas de caravanas extraviadas y pueblos castigados. El olvido fue tan profundo que, durante siglos, Petra dejó de pertenecer al mundo de los hombres y pasó a ser patrimonio exclusivo del mito. Durante siglos, Petra permaneció oculta a los ojos del mundo occidental, envuelta en leyendas y rumores. Fue en 1812 cuando un joven explorador suizo, Johann Ludwig Burckhardt, logró lo que pocos se habían atrevido a intentar, atravesar el desierto y adentrarse en aquel valle prohibido. Para lograrlo, tuvo que disfrazarse de peregrino musulmán, recitar oraciones en árabe y ganar la confianza de las tribus beduinas que aún habitaban la región. El riesgo era enorme. Un extranjero descubierto podía pagar con su vida la osadía de profanar un lugar considerado sagrado y maldito. Burckhardt se presentó con un pretexto piadoso: quería sacrificar una cabra en honor al profeta Aarón, cuya tumba, decían, se hallaba en las montañas cercanas. Esa excusa le abrió el camino hasta el desfiladero del Sikh, y allí, al salir de la penumbra, quedó deslumbrado por la visión del tesoro, Al-Kazne. Lo que contempló parecía imposible: un templo helenístico tallado en una pared de roca rojiza en medio del desierto más hostil. Con asombro, recorrió las calles y las fachadas monumentales, tomando notas discretas, memorizando detalles que después daría a conocer en Europa. Cuando sus relatos se publicaron, el impacto fue inmediato.
En un continente fascinado por los descubrimientos arqueológicos y por los viajes exóticos, Petra se convirtió en símbolo de lo misterioso, lo inalcanzable, lo sublime. Los artistas y escritores del romanticismo vieron en ella la encarnación de lo eterno y lo perdido, una ciudad que había resistido siglos de silencio para reaparecer como una visión de otro mundo. Fue entonces cuando surgió la célebre frase que aún hoy acompaña a Petra: la ciudad rosa, medio tan vieja como el tiempo. Con esas palabras, los poetas capturaron la esencia de un lugar que parecía no pertenecer a ninguna era específica, sino a todas al mismo tiempo. Ni completamente viva ni del todo muerta, Petra se alzó como un puente entre lo humano y lo eterno, entre lo histórico y lo legendario. En los salones europeos, se hablaba de Petra con la misma fascinación con que se mencionaban las pirámides de Egipto o las ruinas de Palmira. Era la revelación de un mundo oculto, un recordatorio de que la Tierra aún guardaba secretos capaces de deslumbrar a la civilización moderna. Y desde entonces, Petra dejó de ser fantasma para volver a ser mito vivo, deseado, admirado y perseguido por exploradores y soñadores. Con el redescubrimiento de Burckhardt, Petra dejó de ser un secreto y empezó un nuevo capítulo, el de la arqueología moderna. A lo largo del siglo XX, equipos de exploradores, arquitectos y arqueólogos comenzaron a internarse en sus valles, a excavar bajo la arena y a descifrar lo que durante siglos había permanecido oculto. Lo que encontraron confirmó lo que las leyendas apenas habían insinuado. Petra no era solo una ciudad de tumbas monumentales, sino una metrópoli completa, con templos, viviendas, sistemas hidráulicos y un modo de vida tan sofisticado como inesperado para un pueblo del desierto. Las excavaciones revelaron templos que habían quedado semienterrados, como el Asralbin, uno de los mayores edificios libres de Petra, que mostraba la transición de la cultura nabatea hacia la influencia romana. Salieron a la luz restos de calles columnadas, mercados y plazas que demostraban que Petra había sido una urbe viva, no solo un mausoleo monumental. Entre las ruinas, se hallaron viviendas más humildes, hechas de piedra y adobe, que contrastaban con las fachadas colosales destinadas a los reyes y a la élite. Los arqueólogos también estudiaron el impresionante sistema hidráulico nabateo. Descubrieron canales tallados con precisión en la roca, cisternas subterráneas y depósitos de agua capaces de sostener a miles de personas en un entorno árido. Lo que parecía un milagro de supervivencia se reveló como un prodigio de ingeniería. Las represas que controlaban los torrentes de lluvia, los conductos ocultos y las filtraciones calculadas mostraban que los nabateos habían sido maestros en aprovechar cada gota. Otro hallazgo clave fueron las inscripciones, nombres grabados en la roca, dedicatorias, símbolos que hablaban de los cultos religiosos y de la vida cotidiana. En esas letras, precursoras del alfabeto árabe, los investigadores encontraron pistas sobre el idioma, las creencias y las costumbres del pueblo nabateo. Cada inscripción era una voz recuperada de un silencio de siglos, un testimonio personal que devolvía humanidad a las piedras. Así, poco a poco, Petra dejó de ser solo un escenario romántico envuelto en misterio para convertirse en un objeto de estudio riguroso. La arqueología la devolvió a la historia, mostrando que detrás de la leyenda había un pueblo real, ingenioso y orgulloso, que había sabido transformar un valle hostil en una capital floreciente. Y, sin embargo, cuanto más se excavaba, más preguntas aparecían. ¿Cómo lograron semejante precisión en su ingeniería? ¿Qué papel exacto jugó Petra en las redes comerciales globales? ¿Qué secretos siguen escondidos en las partes aún inexploradas del desierto? En 1985, la comunidad internacional al fin reconoció de manera oficial lo que las piedras de Petra venían proclamando desde hacía siglos, su valor universal e irreemplazable. La UNESCO declaró la ciudad Patrimonio de la Humanidad, subrayando que no se trataba únicamente de un conjunto de ruinas espectaculares, sino de un testimonio excepcional de la creatividad humana enfrentada al entorno más hostil. La inscripción en la lista significó también un compromiso: proteger aquel valle de la erosión, del saqueo y de los efectos del turismo creciente, para que su memoria no volviera a ser tragada por el olvido.
El título no hizo más que aumentar la fascinación. Petra pasó de ser un secreto bien guardado entre especialistas y aventureros a convertirse en un destino soñado por viajeros de todo el mundo. Su imagen, la fachada del tesoro emergiendo al final del SIC, se volvió un ícono reconocible, una especie de puerta simbólica hacia lo misterioso. 2 décadas más tarde, en 2007, llegó otro hito. Petra fue elegida como una de las 7 maravillas del mundo moderno, en una votación global que buscaba renovar la antigua lista de las maravillas clásicas. El reconocimiento no solo la situó junto a monumentos como la Gran Muralla China o el Coliseo de Roma, sino que también reforzó su papel como emblema de la resistencia cultural frente al tiempo. Ese año, miles de voces alrededor del planeta coincidieron en un mismo veredicto: Petra no era solo patrimonio de Jordania ni del mundo árabe, sino de toda la humanidad. El desierto que la había escondido durante siglos se convirtió en escenario para celebraciones, conciertos y ceremonias que la devolvieron al centro de la imaginación colectiva. Y, sin embargo, incluso bajo los reflectores de su fama renovada, Petra seguía guardando su misterio. Las caravanas ya no entraban por el SIC, pero los viajeros del siglo XXI, al atravesar el desfiladero y ver el tesoro iluminado por el sol, sentían la misma impresión que Burckhardt en 1812, o que los mercaderes de Arabia 20 siglos antes, la sensación de haber llegado a un lugar imposible, eterno, más allá de las fronteras del tiempo. Hoy, aunque Petra ya no es la capital de un reino ni el centro de las rutas del incienso, sigue estando viva. Su latido no es el de las caravanas interminables, sino el de las voces que la mantienen en la memoria. Los beduinos locales, descendientes de aquellos que durante siglos habitaron sus tumbas y sus cañones, son los verdaderos guardianes de ese legado. Ellos conocen cada sendero oculto, cada cisterna olvidada, cada inscripción perdida en la roca. No lo aprendieron en manuales de arqueología, sino en la transmisión oral, de padres a hijos, al calor de las hogueras en el desierto. Para los beduinos, Petra no es solo una maravilla para mostrar al visitante, es parte de su identidad, un hogar que resistió el paso de imperios y que aún respira bajo la arena. Con su música, relatos y guías, los beduinos han sabido entrelazar la historia y el mito. Mientras conducen a los viajeros por el SIC o hacia el monasterio, narran leyendas de tesoros escondidos, de espíritus que custodian las tumbas, de reyes que aún vagan entre las montañas. Y aunque el visitante sepa que escucha una mezcla de fábula y verdad, queda atrapado en la atmósfera de lo narrado, porque Petra se entiende mejor cuando se sueña, no solo cuando se estudia. En las noches, cuando la ciudad se ilumina con miles de velas, los beduinos acompañan el recorrido con melodías de flauta y oud. El eco de la música se pierde entre los cañones y parece responder a la misma piedra. Allí, bajo un cielo estrellado que recuerda al viajero lo pequeño que es frente al universo, Petra se transforma en escenario mágico, no una ruina muerta, sino un lugar que sigue contando historias. Así, los guardianes actuales cumplen un papel doble. Son intérpretes de un pasado glorioso y, al mismo tiempo, creadores de un presente en el que Petra se mantiene viva. Gracias a ellos, la ciudad no es solo un conjunto de monumentos inmóviles, sino una experiencia que respira, que canta, que narra. Entre historia y mito, los beduinos han tejido un puente que mantiene encendida la llama de la ciudad rosa, asegurando que nunca más vuelva a ser olvidada. Cuando cae la noche y el sol abandona las montañas rojizas, Petra se transforma. El silencio del desierto se adueña del valle, y el viajero, guiado por pasos lentos, se adentra de nuevo en el SIC. Pero esta vez el camino no lo ilumina el sol, sino miles de velas colocadas a lo largo del desfiladero. Sus llamas titilan con el viento, proyectando sombras que hacen danzar las paredes de arenisca, como si los dioses antiguos despertaran para acompañar la procesión. El eco de una flauta beduina se eleva en la oscuridad, rebotando en los muros estrechos. Cada nota parece multiplicarse, envolviendo a los caminantes en una atmósfera sagrada. El aire se impregna de misterio,
de la sensación de estar participando en un ritual milenario más que en un simple espectáculo turístico. Y entonces, al final del desfiladero, el tesoro aparece de nuevo, bañado en un resplandor suave, rodeado de velas que lo convierten en una visión etérea, como si hubiera emergido de otro mundo. Los visitantes se sientan frente a la fachada, en silencio, mientras la música se mezcla con relatos contados en voz baja. Historias de caravanas, de dioses y de tesoros escondidos se entrelazan con las melodías, y por un instante el tiempo se suspende. No importa que hayan pasado 2000 años, Petra, iluminada por velas, vuelve a ser ciudad viva, santuario, misterio. Pero bajo la belleza de la experiencia late también un dilema. Cada noche llegan centenares de turistas, miles al año. Sus pasos desgastan el SIC, su presencia altera la calma del valle. El turismo, vital para la economía local, es al mismo tiempo una amenaza. ¿Cómo proteger un lugar tan frágil frente a la avalancha de visitantes? ¿Cómo evitar que las luces, las voces y las cámaras devoren el silencio y la oscuridad que le dan sentido? Esa es la paradoja de Petra en el presente, mientras más se la admira, más se arriesga su esencia. La ciudad rosa, que sobrevivió a imperios y terremotos, enfrenta hoy un reto distinto: resistir el abrazo del mundo moderno sin perder el misterio que la hace única. Y en esas noches de velas y flautas, cuando el tesoro brilla entre sombras, uno no puede evitar preguntarse cuánto tiempo más podrá sostenerse ese delicado equilibrio entre el fulgor del turismo y la necesidad de preservar lo eterno. Petra, al contemplarla hoy, no es solo un vestigio arqueológico ni un escenario romántico para viajeros. Es un mensaje tallado en piedra que ha atravesado los siglos. En primer lugar, encarna el ingenio humano frente a la adversidad. Allí donde el desierto parecía negarlo todo, agua, alimento, sombra, los nabateos respondieron con creatividad y paciencia. No huyeron de la aridez, la convirtieron en aliada. Domesticaron las lluvias esporádicas, guardaron el agua en cisternas invisibles, transformaron la montaña en ciudad. Petra demuestra que incluso en los lugares más hostiles, la voluntad y la inteligencia pueden dar forma a un hogar y a una civilización floreciente. Cada canal escondido en la roca, cada altar tallado en lo alto de las montañas, cada fachada monumental que resplandece con los colores del amanecer, es testimonio de esa lucha transformada en arte. Los nabateos no dejaron palacios deslumbrantes sobre el suelo, sino soluciones prácticas y eternas incrustadas en la tierra misma. En su aparente fragilidad, supieron descubrir una fuerza que aún hoy sorprende a ingenieros y arqueólogos. Mirar Petra es reconocer que la grandeza humana no siempre se mide en ejércitos ni en conquistas, sino en la capacidad de adaptarse, de leer la naturaleza y convivir con ella. El desierto pudo haber sido un muro infranqueable, y sin embargo los nabateos lo convirtieron en puente. Esa lección sigue resonando en nuestro tiempo: la verdadera riqueza no está en doblegar la tierra a la fuerza, sino en comprender sus ritmos y trabajar junto a ellos. Petra enseña también otra verdad, tan clara como dolorosa: el poder de la naturaleza sobre la gloria pasajera. Ningún reino, por más ingenioso o rico que sea, puede resistir eternamente el empuje del tiempo y de la tierra. Los nabateos dominaron el agua, hicieron florecer un valle imposible y levantaron monumentos que parecían eternos. Pero los terremotos quebraron sus templos, las arenas sepultaron sus calles y el comercio se desvió hacia otras rutas. Lo que la ambición humana levantó, la naturaleza lo reclamó. Petra, con sus ruinas aún majestuosas, recuerda que la gloria de los hombres es siempre frágil frente a la fuerza silenciosa de la tierra y el paso implacable de los siglos. Y, sin embargo, en esa fragilidad yace otra enseñanza: la mezcla cultural como fuente de riqueza. Petra no se definió nunca por una sola tradición. Fue helénica y árabe, romana y egipcia, nómada y urbana al mismo tiempo. Su identidad no fue la de la pureza, sino la del mestizaje: absorber, transformar y recrear. Esa apertura la hizo florecer.
En sus columnas conviven estilos de Grecia y Roma, en sus símbolos laten los dioses del desierto. En sus inscripciones palpita la raíz del árabe. La ciudad rosa nos recuerda que el verdadero poder de una civilización está en saber encontrarse con el otro, en abrazar la diversidad y convertirla en algo propio. Al contemplar Petra hoy, iluminada por el sol del amanecer o por las velas de la noche, el viajero percibe que el mensaje final es universal. No importa que los nabateos ya no existan, ni que sus caravanas hayan desaparecido, lo que dejaron en la piedra aún habla. Petra nos recuerda que todo imperio puede desvanecerse, pero la piedra sigue hablando. Es un susurro eterno, una advertencia y una esperanza a la vez. Que las obras humanas son frágiles, pero las huellas que grabamos con ingenio, respeto y apertura pueden resistir, incluso cuando el tiempo lo devora todo. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.